Bueno, primero yo quería agradecerles a todos los panelistas y a todos los asistentes por venir, y a la decana y a Diana, la Comité Titular del Público, por todo el apoyo y la organización del evento. Yo quería hacer la conclusión a la que yo quiero llegar sobre los derechos sociales es un poco distinta a la que plantea Natalia, por una razón, y es porque yo considero que si bien es necesario este momento de la justicia dialógica y de experimentar la forma como los casos de derechos sociales estructurales deben darse de acuerdo a las necesidades de cada uno de ellos, no tiene por qué sacrificarse las normas, es decir, la estructura de la Constitución, que es uno de los grandes logros que hemos tenido en Colombia. Por eso yo considero que los abogados sí tenemos un espacio y algo que decir en este debate. Para esto lo que quiero es simplemente hacer una definición a grandes rasgos de qué son los derechos sociales y cuáles son los derechos sociales a los que le habla esta doctrina especializada, cómo ha tratado la Corte esta problemática a grandes rasgos, cuáles son las críticas que ha presentado a eso y finalmente por qué llegó acá la justicia dialógica. Sobre los derechos sociales me refiero entonces a los derechos de salud, educación de calidad, vivienda digna, que necesitan una erogación de recursos muy grande del Estado porque su factor prestacional es muy alto, porque necesitan que el Estado le dé algo al individuo y no que el Estado deje de hacer alguna cosa. Esos son los derechos sociales a los que se refiere esta justicia dialógica, los que necesitan este tipo de debates. Esos derechos sociales surgieron en la época de la posguerra como máximas de optimización, es decir, como principios dentro de la Constitución que vinculaban al Congreso y al Ejecutivo para dictar las políticas públicas y para ejecutar el presupuesto, que es una de las funciones constitucionales principales del Congreso. Así fue la forma como se incorporó el catálogo de derechos sociales en la Constitución colombiana, y así fue la forma como se presentó. Por eso es que el artículo 85 señala que no serán de aplicación inmediata los derechos sociales y sí lo serán los derechos fundamentales políticos. En 1992, en una sentencia con ponencia del doctor Eduardo Cifuentes, esta teoría cambió y señaló que los derechos sociales, contrario a lo que dice la Constitución, sí pueden ser aplicados de forma inmediata siempre y cuando se encuentren en conexidad con un derecho fundamental, esto atendiendo al principio, al derecho al mínimo vital que tienen todos los individuos del artículo 2. La idea de esto era revestir de un instrumento jurídico ese fenómeno tan trágico y histórico de este país, que es la pobreza. Durante muchos años se dio el debate que ya tocó Natalia y Esteban sobre si esto debería ser de esta forma, qué hacemos con esto, cuáles son las consecuencias de lo que estamos haciendo, hasta que en 2008 la histórica sentencia de salud trató de zanjar el debate diciendo que los derechos sociales son derechos fundamentales autónomos, son de aplicación inmediata, pero que en lo posible se hicieran mediante políticas estructurales, sentencias que dictaran política pública estructural. Esto con el propósito de que muchos casos que presentaban un solo problema se dirimieran en una gran sentencia que sentara las bases para la política pública. Esto, digamos, es decir, lo que nos ha mostrado la experiencia, no fue posible. Las sentencias de salud han seguido subiendo, los problemas de salud no se han solucionado del todo, y esto se hace extensivo a todos los otros derechos sociales que no tienen el tratamiento que le da la Corte al derecho a la salud. Entonces, se han presentado diversas críticas desde la doctrina. Bueno, en primer lugar, una crítica muy importante es la objeción de separación de poderes, que señala que la Corte ahí lo que está haciendo es que está sustrayendo, usurpando las funciones del legislador al ejecutar presupuesto, porque está quitándole del presupuesto que el Congreso debate, está asignando unos recursos al cumplimiento de ciertas prestaciones y está quitándole la posibilidad al Ejecutivo de realizar las políticas públicas. Lo mismo
de ello se deriva la objeción democrática, que señala que la Corte no tiene la legitimidad democrática para hacer eso, porque el presupuesto y la ejecución de políticas públicas hacen parte del debate electoral que se da en el país. Ante esto, la justicia dialógica ha respondido que, primero que todo, la separación de poderes desde donde surge esa crítica no es la separación de poderes colombiana, es la separación de poderes madisoniana, en la que cada uno de las ramas de poder tiene unas funciones específicas y que además funciona relativamente bien. En Colombia lo que se ha evidenciado y lo que han puesto de presente los autores como Gargarella o Blandón es que hay una crisis de institucionalidad profunda, que además, y que esto se deriva de una crisis democrática de los partidos políticos que han hecho pues que el debate democrático no puedan darse temas tan esenciales como cómo debe ser la forma en que se deben adjudicar derechos sociales, y allí es donde tiene un espacio la Corte Constitucional para poder entrar a solucionar este problema. Entonces, digamos, para concluir lo que antes de concluir, perdón, quiero adherirme a una posición del doctor Guillermo Guerrero, que ha señalado en ciertas aclaraciones de voto en la Corte Constitucional, y es que esta no es la forma, es decir, esta forma de concebir los derechos ciudadanos como derechos fundamentales autónomos, que así se ha hecho en la justicia dialógica, sí tiene ciertas implicaciones. Hemos visto que estas respuestas, como las sentencias estructurales, tienen como premisa que la adjudicación de derechos sociales es sumamente complicada, porque tienen un factor prestacional muy alto, porque comportan una erogación de recursos muy grande y porque necesitan una organización y una colaboración armónica entre todos los poderes del Estado. Por eso es que se concibieron de forma distinta en la Constitución. Por eso es que esta distinción no es, como dice Manuel José Cepeda, artificiosa, obsoleta ni violatoria del derecho internacional. No es obsoleta porque está claro que tienen una diferencia en la estructura, y no es artificiosa porque así fue como se estipuló en la Constitución. Así se diga que los títulos de la Constitución no tienen valor normativo, pues la Constitución al fin y al cabo es una norma. Esto para concluir que es muy necesario y es muy valioso estas experiencias de la justicia dialógica. Ha sido muy importante los avances que se han hecho con el tema de la salud, y es muy importante que esto permita terminar con el litigio individual que tiene tan colapsada la Corte y que tiene tan congestionada a la rama judicial, para que se puedan hacer estas comisiones interorgánicas o mesas de seguimiento de una forma más atenta y más juiciosa y más libre. Muchas gracias. Buenas tardes para todos. Quiero agradecer a la Universidad de los Andes, a Francisco, el periódico Al Derecho, y a la decana por esta invitación y por esta oportunidad por fuera de la presión que implica tomar decisiones en casos concretos de protección de derechos, que constriñen un poco la libertad que uno puede tener para discernir sobre estas materias, o la necesidad de ceñirse al precedente. Aquí estamos en un escenario académico que nos permite de pronto ensayar o dialogar, proponer de pronto algunas posiciones críticas, inclusive a las propias sentencias o jurisprudencia de la Corte Constitucional. Aquí esperamos hacia la defensa de la Corte y luego desde la Corte darme la libertad también de algún tipo de crítica. La profesora Natalia Ángel decía que no le gustaba hablar después de Sierra Restrepo, y yo podría decir que a mí no me gustaría hablar después de la profesora Natalia Ángel, de Sierra Restrepo, de Santiago García, de Ariel Ricardo, ¿qué digo de yo? Francisco. No solo porque han sido excelentes exposiciones,
sino porque los contenidos que se van planteando pues van agotando un poco el espacio y han puesto sobre la mesa temas que son comunes, y particularmente aquí en la Universidad de los Andes, en este tema que yo vengo a presentar más ideas, pues, es el de los derechos sociales. Pues la Universidad de los Andes es en Colombia un escenario privilegiado para este tipo de debate, y hay profesores particularmente destacados que no menciono para no incurrir en el defecto de omitir alguno, pero hay muchos que en distintos niveles y con distintas aproximaciones han abordado este tema de los derechos sociales y la justiciabilidad de los derechos sociales. Entonces este es un escenario de privilegio realmente para eso, y reitero mis agradecimientos por esta oportunidad. Coincido pues con quienes han intervenido ya en que cabe afirmar hoy en la existencia de un consenso acerca de la justiciabilidad de los derechos sociales, y ese consenso ha sido ya acogido y desarrollado por la propia Corte Constitucional, que sostiene que al igual de los derechos clásicos de libertad, los derechos sociales son derechos susceptibles de exigirse judicialmente. Sin embargo, no existe, y eso lo mencionaba el doctor Francisco, no existe el mismo consenso, la misma claridad en torno a que sea posible operar los DESC con las mismas categorías conceptuales, las mismas herramientas analíticas, los mismos instrumentos procesales de los derechos de libertad, obviando las particularidades y especificidades que tienen los DESC. Entonces, sin detenerme en el tránsito, que ya ha sido mencionado aquí, de la manera como la Corte abordó este tema desde sus primeras sentencias, cómo fue llegando a la conclusión sobre la justiciabilidad de los DESC. Sin embargo, la línea argumentativa que ha adoptado la Corte a partir de la afirmación sobre la fundamentalidad de los derechos, todos los derechos de libertad, pero también los derechos sociales, pues se orienta o ha tenido como resultado una cierta difuminación, digamos, de las fronteras conceptuales que creo yo separan unos y otros derechos. La Corte, como presupuesto para afirmar la justiciabilidad, ha afirmado la fundamentalidad, y con eso a su vez ha borrado de algún modo las fronteras entre unos y otros derechos, y con ello entonces ha incurrido en esa dificultad de abordarlos con categorías conceptuales equivalentes, cuando de pronto no es lo más adecuado. Entonces esa aproximación me parece problemática, al menos en dos sentidos. El primero de esos sentidos, más teórico, es porque de algún modo da por finalizada una discusión que aquí estamos viendo que ciertamente no está finalizada. O sea, la idea de que ya los derechos de primera y de segunda generación y de tercera generación, que eso es un anacronismo hablar de esas categorías de derechos, y que hoy por hoy solamente son unos derechos, y claro, eso responde a categorizaciones en el derecho universal, en el derecho internacional, acogidas ya por las Naciones Unidas sobre la indivisibilidad y la interdependencia de los derechos. Pero sin embargo, esa circunstancia no nos puede llevar a borrar esas fronteras. El debate está vivo, y el debate tiene que ver, como se dijo ya, no tanto en que si los derechos son justiciables o si son derechos como tal o son menos programas, eso ya está superado, es una etapa pasada, pero sí el debate está en cuál es la manera como vamos a hacer efectivos esos derechos y cuál es el papel de pronto de las cortes, de los jueces, en esa etapa de transformación social, de cambio social, que nos lleve a hacer efectivos los derechos sociales, que son un presupuesto del Estado democrático de derecho. Pero la discusión entonces es cómo vamos a hacerlo, cuál es el papel del juez en ese papel. Entonces, por otra parte, la asimilación de esos derechos, como ya se dice, pues, implica que los jueces se aproximan de la misma manera a los derechos individuales o a los derechos de libertad, perdón, que a los derechos sociales, con el efecto, pues han aludido todos, pero la otra Natalia, sobre el predominio de la Corte de la aproximación individual a los derechos, las respuestas individuales a problemas de derechos sociales, y con los problemas de equidad que eso plantea, y se mencionó el salvamento de Rodrigo Trini sobre ese particular. Entonces, la primera nota que resaltaría es esa, o sea, que el modelo que se aplica generalmente por la Corte, o que se ha aplicado en la mayoría de las sentencias que se han producido,
es una aproximación individual a los derechos, de preferencia sobre una aproximación más macro, más colectiva, de un fenómeno que en su esencia es colectivo. Entonces, digamos, un tema es, en cada caso concreto, responder a las pretensiones sobre la necesidad de adjudicar un derecho y reconocer un tratamiento que no estaba previsto en el POS. La Corte lo ordena para el caso particular, y esa es una situación individual, pero habría, por ejemplo, aproximaciones mucho más amplias y de mayor impacto en el colectivo, como por ejemplo temas como control de precios, cuál es el ámbito de la protección de los medicamentos, de las patentes sobre medicamentos, etc. Esos son problemas que inciden mucho más directamente sobre el conglomerado y el conjunto de los derechos sociales, todos sus destinatarios, y no de un tema exclusivamente individual. Una segunda consecuencia de esa asimilación categorial, y recordemos que la Corte había dicho que es un error categorial hablar de dos tipos de derechos, entonces se asimilan categorialmente los derechos, y una segunda consecuencia es que los jueces actúan frente a los derechos sociales como se actúa frente a los derechos de libertad, esto es por demanda. O sea, en aquellos casos individuales en los cuales se advierte la violación de un derecho, la persona acude al juez y entonces da una respuesta. Y ya lo mencionaba la profesora Natalia Ángel, eso produce que, de algún modo, la respuesta judicial privilegie a quienes tienen la mayor capacidad de acceso a la justicia constitucional, que no siempre son los más necesitados o que no siempre son los destinatarios que deberían ser destinatarios privilegiados de la norma, que son las personas más desprotegidas. Entonces, si uno mira estadísticas, va a ver que muchas veces la demanda de justicia constitucional en materia de derechos sociales implica una pretensión de destinar recursos a ciertos sectores de la sociedad, y que esos sectores de la sociedad pueden ser clases medias o clases medias altas inclusive, y que un alto porcentaje de los recursos de salud entonces se canalizan en esa dirección y no van a beneficiar a los segmentos más desprotegidos de la población. Entonces, ese es un problema que surge de esa aproximación individual al tema de los derechos sociales. Y finalmente, pues, todo esto nos conduce a la idea de que los jueces están aproximándose a los derechos sociales con esas mismas herramientas de litigio individual, y por eso entonces de pronto pasan por alto todas esas categorías, todos esos efectos indirectos, todas las consecuencias que pueden tener las decisiones individuales que se adoptan en ese contexto y sin tener un panorama de conjunto o un análisis sobre los impactos. El doctor Esteban Restrepo decía una frase que me pareció muy sugestiva, decía él: hay que gobernar con los jueces. Hoy por hoy, y la exigencia de los derechos sociales y de la democracia exige gobernar con los jueces. Pero simultáneamente, decía, los jueces cierran debates, producen decisiones definitivas, porque eso es lo propio de la decisión judicial, o sea, adjudica el derecho, lo hace con una pretensión de cierre de la controversia, cosa juzgada. Y ahí es donde está gran parte de la dificultad, porque cuando se aproxima a estas materias, con esa aproximación, estamos tomando decisiones definitivas en asuntos que están sujetos a la controversia política o la controversia política. Entonces, de allí la necesidad de buscar nuevos instrumentos, nuevas aproximaciones que redefinan el papel del juez. Es que aquí en este debate lo que está en juego y lo que está sobre la mesa es precisamente cuál es el papel del juez en la definición y en la protección de los derechos sociales. Se ha dicho también aquí que el papel del juez debería ser y debe ser un papel subsidiario. Un papel subsidiario en función de qué? De la actuación de los poderes públicos que están llamados a diseñar los mecanismos de protección y a hacerlos efectivos. El juez tendría la labor de control, de evitar desviaciones, de reorientación de la actividad de los órganos de configuración política cuando quiera que no se orienten a esa finalidad. Pero muchas veces se pierde de vista eso cuando el juez debe entender un poco lo que yo llamo la trampa del juez constitucional. O sea, cuando cualquier juez es constitucional y ustedes piensen, cualquiera de ustedes que son un juez, y le llega un caso de salud con una pretensión de un tratamiento no pos en el exterior del que depende la vida de la persona. Entonces, al estilo de los círculos romanos, ustedes como jueces saben que si hacen así, conceden la tutela, la persona tiene posibilidad de salvarse. Y si hacen así,
la persona seguramente se muere. Ustedes se van la noche, la víspera del día del vencimiento a su casa con ese dilema, y cuál es la solución que dan al día siguiente. Entonces, ese tipo de trampa es precisamente solucionado cuando se adoptan normas generales que definen el caso de manera uniforme para todas las personas, y entonces no se ve confrontado en ese crucial dilema humano de definir sobre base de derechos puramente constitucionales. Entonces, yo creo que ya se ha dicho aquí, la Corte ha avanzado, la TES 025 es el modelo que aquí en los Andes pues, se ha desarrollado mucho el tema de la justicia dialógica, en donde el juez tiene un papel de deferencia hacia los órganos de constitución política, pero sin embargo un control efectivo y fuerte para mirar que efectivamente se estén avanzando en la protección, que no haya retrocesos. El caso de la TES 160 es un poco distinto, pero hay claridad en que estamos avanzando en tratar de reconceptualizar esa aproximación del juez a los derechos sociales. Pero eso plantea una serie de interrogantes sobre cuál es el modelo de justicia constitucional en materia de derechos sociales que queremos, cuál es el que consideramos más adecuado para promover y avanzar cada vez más en la protección de los derechos, y ese es un poco el debate que está planteado y en el que hemos sido invitados a cambiar algunas ideas. Entonces, como se acaba el tiempo, se acabó ya, dejemos ahí y esperemos un poco de debate. Señora decana, Francisco, colegas, unos más grandes y unos más chiquitos, pero colegas todos. Me da mucho gusto estar aquí, agradezco enormemente la invitación que me prepararon para participar en este debate de hoy. He tenido el inconveniente de que toca de uno. Entonces recuerdo a un niño que un día le dijeron que al día siguiente iba a haber en el colegio un concurso sobre colores y cada uno tenía que decir un color. Y entonces él, que se llamaba Zuluaga, le dijo al papá: ¿yo qué voy a hacer mañana en el colegio? Cuando lleguen a Zuluaga ya todos los colores van a haber sido dichos. Y el papá le dijo: hijo, tranquilo, confía siempre en tu padre. Rosado magenta. Esto del cuento lo he hecho cuando no haya niñas de por medio, porque ya no puedo jugar, pero se encontró en una situación bastante complicada. Yo estoy como Zuluaga. De los colores han sido dichos. Comienzo con lo siguiente: de no haber sido por la Corte Constitucional, el Estado social de derecho que quiso construir la Constitución de 1991, que afirmó la Constitución de 1991, no sería más que una carta al niño Dios. De eso no cabe la menor duda. De no haber sido por la Corte Constitucional, los derechos sociales, económicos y culturales que están contenidos en el capítulo segundo del título segundo de la Constitución no serían más que simples y llanos deseos para algún día, cuando grandes, ojalá se pueda. De no haber sido por la Corte Constitucional, habrían dejado de pasar o habrían pasado un montón de cosas positivas y negativas. De manera que hay que hacerle un reconocimiento a la Corte Constitucional y al papel que ella ha cumplido en el casi cuarto de siglo que lleva la Constitución de vigente y la Corte Constitucional de instituida. Creo que en esa materia la Asamblea Constituyente de 1991 aceptó el grado superlativo. Continuó la tarea que en Colombia comenzamos con el acto legislativo número 3 de 1910, del cual ya se ha dado cuenta. El día en que inventamos para el mundo la idea de que, como lo dijo alguna vez un salvamento de voto en una sentencia de la Corte Suprema de Justicia, que entonces era el guardián de la Constitución, creamos una figura que le permite al más humilde de los ciudadanos levantarse y enfrentar a los más encumbrados poderes, el del Congreso, que ha expedido una ley, y el del Presidente de la República, que la ha sancionado, para decirles que ustedes se equivocaron, esta ley es contraria a la Constitución, y puede ese humilde ciudadano conseguir que un tribunal le dé la razón y borre del mapa esa ley que ha sido dictada en esas condiciones. Eso no existe en parte alguna del mundo aún hoy.
decían, claro, los europeos que ellos habían sido los primeros en inventar ese modelo de constitucionalidad, lo cual, pues digamos que debería ser cierto si alguien logra convencerme de que 1920 fue primero que 1910, que fue cuando Kelsen instituyó y metió en la Constitución austriaca el modelo europeo de constitucionalidad que ya llevaba aquí 10 años de vigencia. No quiero decir con esto que nos hubieran plagiado, pero ciertamente fuimos primeros en tiempo. Bueno, me parece que la Corte Constitucional, en el ejercicio de las atribuciones que le señala la Carta, de ser juez de constitucionalidad, en materia de las acciones públicas de constitucionalidad, en aquellos casos de excepción de inconstitucionalidad o aplicación preferencial de la Constitución que llegan a su conocimiento, o cuando lo hace como juez de tutela, ha sido creadora de derechos y sobre todo ha sido impulsora, desarrolladora y realizadora del Estado social de derecho. No me cabe la menor duda. La Corte ha sido el más importante de los constructores de nuestro Estado social de derecho. Hasta ahí, muy bien. Muy bien que la Corte haya dicho, como yo creo que tenía que decir, que los derechos fundamentales no son los que quedaron contenidos en el título, en el capítulo primero del título segundo de la Constitución, sino que el concepto de los derechos fundamentales es mucho más amplio y además es dinámico y además es cambiante y además va ampliándose con el tiempo, porque la historia de la humanidad demuestra cómo hay derechos que no fueron fundamentales ayer, pero que son fundamentales hoy, y algunos que no lo son ni siquiera hoy, pero que probablemente lo serán mañana. Muy bien. Me quedan, sin embargo, algunas inquietudes. No voy a referirme a estos temas que ya he tocado por encima, porque han sido tocados por quienes me precedieron el uso de la palabra con lujo de competencia. Me quedan algunas inquietudes que son las que vengo a plantear, respecto de los cuales temas voy a hacer simplemente aquello que mi mamá llamaba una reflexioncita. Bueno, vamos a hacer unas reflexioncitas. Reflexión la primera: ¿hasta dónde puede ir la Corte Constitucional en el ejercicio de sus competencias o de las que considera que son sus competencias? ¿Hasta dónde va a contar la Corte Constitucional con el aplauso del público en los momentos en los cuales es creadora del Estado social de derecho y por qué caminos? Oí unas expresiones que me parecen respetabilísimas, pero con las cuales estoy en total desacuerdo aquí esta noche. Una de ellas: que gobiernen los jueces. Dios nos libre del gobierno de los jueces. Que legislen los jueces, que Dios nos libre de los jueces legislantes. Porque resulta que ese es un camino que nos llena de felicidad el primer día, que aplaudimos el segundo día y nos diga la Corte Constitucional que está desarrollando los derechos sociales, económicos y culturales. ¡Viva la Corte Constitucional que está haciendo justicia social! ¿Y cuándo se detiene? ¿Y dónde están los límites? Recordemos que la Corte Constitucional en nuestro sistema de separación de poderes no tiene un organismo que la controle, ninguno. Lo cual no significa decir, sobre esto escribí en alguna oportunidad un capitulito de un librito, lo cual no significa decir que no tenga límites. Yo pregunto lo siguiente: cuando el Congreso de la República expide una ley, bendito sea Dios, esa función legislativa ejercida por el Congreso tiene un control de la Corte Constitucional. El día en que la Corte Constitucional resuelve, y la cito entre comillas, agregar contenidos normativos, que en mi opinión es ejercer la función legislativa, dicho con otras palabras, ¿quién la controla? Nadie. ¿Quién declara inconstitucional una norma legislativa, pónganle el nombre que quieran, expedida por la Corte Constitucional? Nadie. ¿Quién ataja a la Corte Constitucional el día en que resuelve gobernar, así sea para hacer justicia social? Ahora, recordemos que también en esto tengo una discrepancia, que es que aquí se acogió un modelo de separación de poderes que es distinto, sí, pero el modelo de separación de poderes que acogimos es un modelo que en todo caso incorpora
lo que es de la esencia del poder o de separación de poderes, que no es la definición de una estructura del Estado, que no es el armar un mecano más o menos bonito, sino hacerle gala a la preocupación fundamental de Montesquieu cuando hizo ese diseño, que era la de que hubiera mecanismos de control del poder de manera de garantizar la mejor defensa de los derechos de los ciudadanos. ¿Quién defiende los derechos de los ciudadanos de una norma que resolviera expedir la Corte Constitucional que fuera violatoria de los derechos de los ciudadanos? ¿Quién defiende los derechos de unos ciudadanos o de otros, de unas minorías o de unas mayorías? El día en que por el camino de la declaración del estado de cosas inconstitucional, la Corte Constitucional siga diciendo, y además les voy a contar qué otras cosas son un estado o constituyen un estado de cosas inconstitucional. Traigo a la cabeza el primer ejemplo que se me viene. La Constitución tiene establecido que todo colombiano tiene derecho a una vigencia, a una vivienda digna. Yo podría sostener el hecho de que no todo colombiano tenga una vivienda digna constituye un estado de cosas inconstitucional, ¿sí o no? Entonces puede la Corte Constitucional expedir las leyes que digan, a partir del año entrante en Colombia se empezarán a construir, lo de las 100.000 viviendas es una bobería, vamos a construir 41 millones de viviendas que son las que aquí hacen falta. ¿Y quién controla a la Corte Constitucional? Entonces mis reflexioncitas, y con esto pues termino, que ya se me acabó el tiempo, mis reflexioncitas van en esa dirección. Aplaudamos lo bueno que ha hecho la Corte Constitucional, que es muchísimo, en cuanto lo ha hecho dentro del marco de las funciones que a ella le asigna la Constitución Política de Colombia. Preocupémonos por aquellos casos en los cuales se ha salido del renglón de esas funciones que le atribuye la Constitución, porque es perfectamente claro que el artículo 4º de la Constitución, uno de los más lindos en su formulación, dice, la Constitución es norma de normas, pero no dice, la Corte Constitucional es la dueña de la Constitución, que es norma de normas, y es la encargada de decir qué es la Constitución. Dios nos libre de que llegue ese día, por muy buenas cosas que haya dispuesto y siga disponiendo la Corte Constitucional, que seguramente lo hará mientras haya magistrados de la talla del doctor Luis Guillermo Guerrero, pero hay otros. Igualar a todos los que han hablado hasta este momento. Quiero hacer una breve introducción desde dónde vengo yo en este tema. Yo en realidad he publicado muchísimos artículos sobre este tema en particular, y una cosa que quiero decir, y en parte es una respuesta a la excelente exposición que hizo el doctor Esguerra, es que yo siempre he sostenido que es un debate ideológico entre quienes entienden el papel del mercado de una manera y el papel del Estado de otra manera. Entonces es un debate entre liberales clásicos, por un lado, que consideran que la separación de poderes es estricta, rígida, el ejecutivo solo puede hacer unas cosas, el legislativo solo puede hacer unas cosas, el judicial está ahí para interpretar la ley, y una visión más liberal intervencionista del derecho o del Estado Social de Derecho, que considera que debe haber una cooperación entre las ramas, que, bueno, en fin. Entonces, lo primero que quiero decir es que en lo que yo he trabajado durante muchos años de mi vida académica es que esto es un debate ideológico, en el cual unas personas pueden defender unas ideas, otras personas defienden las otras, y finalmente la Constitución del 91 es en realidad una negociación entre el liberalismo clásico y lo que llamamos el Estado Social de Derecho. Si ustedes piensan en los temas que tienen que ver con el Banco de la República, es mucho más clásico, y en los temas que tienen que ver con esa amplia Carta de Derechos Económicos y Sociales es mucho más, digamos, es mucho más liberal clásico en relación con las labores económicas, es mucho más amplio en relación con los derechos económicos y sociales. Quisiera referirme brevemente a los más que dijo Francisco, y después les voy a proponer, aplanando un poquito unas presentaciones que fueron muy interesantes, como tres visiones que yo vi acá.
yo creo que todos los derechos generan gastos. O sea, piensen en cuánto se gasta en defender el derecho a la propiedad, la policía, el ejército, cuánto se gasta en unas elecciones. Y esos son los derechos clásicos de primera generación. Todos los derechos generan gastos. Entonces, digamos como que esa dicotomía que es que hay unos que sí generan y otros que no generan, yo no la comparto. Lo otro es que a mí me gustaría ver los números de si la tutela es lo que tiene colapsado el sistema judicial colombiano. Yo me atrevería a pensar que es más el derecho privado, reclamar hipotecas, deudas, etcétera, etcétera. Pero no sé los números, me gustaría mirarlos. Un tema, entonces, bueno, quiero contarles una anécdota muy corta y aquí tengo un estudiante de mi clase, ahí está. Yo llevo 10 años dictando una clase, 9 años, perdón, menos 8. Una clase que se llama Derecho y Políticas Públicas que se dicta en la maestría en gobierno. Durante los primeros años de esa clase, en la clase más que todo hay economistas y politólogos. Durante los primeros 7 años de esa clase, yo tenía que llegar a la clase como con un blindaje. No, los derechos económicos y sociales, la corte, cómo interviene, eso está mal, no lo deberían hacer. Todos los argumentos que hemos oído acá no tienen los conocimientos técnicos, no deberían incluir en el gasto, etcétera, etcétera. Y en los 2 últimos años todos dicen sí, eso toca, ya es así, un poco como lo que dijo Esteban al principio, y es, pues el gobierno de los jueces es una cosa que es parte del diseño institucional y así debe ser. A mí me pareció muy interesante el debate porque se me hace que se presentaron como 3 visiones. La primera es la Corte debería adjudicar derechos económicos y sociales, pero ha ido muy lejos. Y yo creo que ahí, por ejemplo, el profesor Santiago García estaría en esa, digamos, como les dije, voy a aplanar un poco porque considera que hay casos en los que A, deberían ser las otras ramas las que deberían actuar, y B, la Corte debería promover, digamos, eso que han llamado la justicia dialógica. Yo situaría a Esteban ahí también, porque Esteban lo que dice es la Corte ha actuado, pero no tanto como la gente dice, y eso yo lo comparto. Es decir, cuando uno lee las sentencias de la Corte, en muchas sentencias que la gente le dan ganas de rasgarse las vestiduras, la Corte es muy cautelosa, dice, mire, lo que pasa es que hay un vacío, mire, lo que pasa es que hay una contradicción, mire, no es que salgan a decir, no, de ahora en adelante yo estoy legislando y entonces voy a hacer lo que yo quiera. La Corte ha sido muy cautelosa. Entonces yo creo que Esteban, en parte, lo que está diciendo es, la Corte no ha sido tan exagerada y de hecho lo ha hecho dentro de unos límites que son, digamos, los límites que le exige la Constitución. Se me hace que hay una posición intermedia y esa la representaría el doctor Esguerra, que empezó celebrando algunas sentencias de la Corte, pero alertándonos acerca de hasta dónde va a llegar la Corte y cuáles son los límites que debe tener la Corte. Se me hace que el magistrado Guerrero también estaría en esa posición intermedia en la que dijo, sí lo debería hacer, pero hay que ver cómo lo hace. Y cómo lo hace no puede ser prestando la manera que se han adjudicado derechos individuales. Daniel dijo una cosa muy bonita que yo comparto plenamente y sobre la que he escrito en relación con la función social de la propiedad, y es que la batalla no termina con las sentencias, sino empieza con las sentencias. Es decir, las leyes progresistas, las sentencias progresistas, hay que mirar cómo se ponen en práctica, cuál es el derecho legislativo, cuáles son las instituciones, etcétera, etcétera, para que realmente tengan dientes. Y me parece que Natalia también tiene una posición intermedia en la que dice hay que mirar cuál es el arreglo institucional que es el más adecuado para que efectivamente se haga el seguimiento a la Corte. Mi opinión personal es que por un lado es un debate ideológico, pero por otro lado yo creo que la Corte no ha ido lo suficientemente lejos. Creo que el hecho de que la Constitución tenga esa carta de derechos económicos y sociales tiene unas consecuencias y quiere decir que esta sociedad debería redistribuir mejor su riqueza, debería redistribuir mejor sus recursos entre hombres y mujeres, entre clases, mejor dicho, y creo que ese es un compromiso del que la Corte ha sido, yo diría, más cautelosa que lo que yo creo que la Constitución exige. Entonces, habiendo dicho eso, termino acá. Muchas gracias.
muy enriquecedor para ver las distintas posiciones. Quisiera abrir una, si está bien con algunos de los penalistas, algunos se tienen que ir por situaciones de momento, pero quisiera abrir una tanda de preguntas, ya que abusando un poco del tiempo de los panelistas para a ver cómo podemos ampliar los temas presentados. ¿Quién quisiera hacer una pregunta? Daniel. Es una pregunta, dos preguntas. La primera es Daniel. ¿La pregunta se plantea directamente a cada uno de los panelistas o en general? No, yo creo que sí, yo creo que al que quieras preguntarle lo puedes hacer. Bueno, tengo una pregunta para el magistrado Guerrero. Y es que él plantea una trampa, ¿sí? Y es esa trampa como de la moral, en donde el juez debe preguntarse si hay estructuras rígidas que la moral no debe tocar. Y a mí me gustaría saber, ¿el juez constitucional realmente no debe tener en cuenta la moral y la justicia, pasando por encima de esas estructuras rígidas? Bueno, yo no diría que yo plantaba una dicotomía con la moral, cuando hablo de la trampa, o de la trampa que enfrenta, a la que se enfrenta el juez constitucional. Si quisiera ampliar un poquito esa idea, que tiene que ver con la circunstancia de que el juez constitucional y en el esquema que hemos venido desarrollando debe resolver pretensiones que tienen asidero o exclusión en la Constitución, entendida esa Constitución amplia. Entonces, sin la necesaria o la que había sido hasta antes de la Constitución de 91 una exigencia necesaria de la actividad judicial, era la previa constitución legislativa. O sea, cuando un juez tradicional, digamos, debía resolver un caso, acudía a la ley y la ley le daba una respuesta en el momento de su instrucción. Entonces yo examino la ley y los hechos y con base en esa elaboración silogística yo llego a un resultado necesario que sea la ley que me elimina ese dilema, si usted lo quiere llamar así, el dilema moral de que si eso está bien o está mal. Ese dilema me lo sustrae a mí la ley. Yo fallo con base en la ley y me voy a dormir con el dolor de no haber resuelto un caso doloroso, pero yo fallé conforme a la ley. Cuando el juez tiene que fallar exclusivamente con base en la Constitución y en la protección, dice usted tiene ese garante de los derechos constitucionales, entonces no tiene esa mediación de la ley. El juez se enfrenta directamente al derecho, un derecho concebido en los términos más amplios y el más radical de todos, y por eso lo puse ahí, es la vida, el derecho a la vida. Usted tiene que proteger el derecho a la vida de esta persona que se acerca a usted como juez a solicitar justicia. Y frente a esa pretensión ante el derecho a la vida, es ¿qué puede hacer usted como juez si usted tiene que proteger el derecho a la vida y ese es el dilema. Entonces, mire, en un esquema como el previo o un esquema distinto que estamos manejando, indicaría que pues no debería enfrentar ese dilema, esa realidad trágica que le pone a él. Usted decide, usted, o sea, porque depende de usted, la vida o la muerte. Sino que no, usted aplica la ley y la ley le da unos parámetros predefinidos sobre todos los casos extremos, digamos. Aquí quiero meter la cucharada. Pareciera que ni los jueces ni el Congreso quieren cerrar. Un poco lo que planteaba el profesor Restrepo era que los políticos están muy agradecidos de que haya una institución que sea ella la que tome las decisiones, y al escucharlo a usted uno siente un poco que la dificultad que genera tomar una decisión también hace que en muchos casos se le devuelva a la política pública o a la decisión estructural el tema de cerrar, ¿no? Ahí habría una dificultad. Pero con una breve acotación, que es que la diferencia precisamente reside en que el legislador cierra en abstracto para todos los casos que se presentan. Entonces no enfrenta el legislador directamente el dilema. O sea, el caso concreto, si yo establezco la regla general, vamos a proteger estas enfermedades que quedan cubiertas en el código
no otros. Él no está ante la angustia del caso individual. El juez debe cerrar los casos individuales. Y eso es un poco la diferencia de la adjudicación individual o algún otro tipo distinto de adjudicación que no se aplica a los derechos. Yo quería hacer una pregunta para el panelista que quiera responderla, y es pues para los panelistas que tienen la idea, y es si el problema que intervenga en la Corte, para los que piensan que es un problema de legitimidad, de que ese tipo de decisiones debería tomarlas el Congreso, porque el Congreso es el que representa la decisión de la gente. La pregunta, o sea, antes de hacer la pregunta es, si Colombia es un país en donde casi ninguna institución tiene legitimidad, porque el Congreso de la República, que es lo que representa la democracia, no, o por lo menos en mi opinión, no es una institución, tiene una legitimidad social, democrática, en verdad. Entonces, ¿quién toma las decisiones? Si el criterio va a ser la legitimidad y el Congreso no tiene legitimidad y queremos cerrarnos a la idea de que la Corte tampoco tiene legitimidad, entonces ¿quién tiene que tomar las decisiones? Porque alguien tiene que tomar las decisiones. Y el criterio de legitimidad nos deja sin una persona o sin alguien que tome esas decisiones. Entonces, yo podría decir que o lo hacemos por parte democrática y entonces las elecciones, no, en mi opinión, no reflejan el querer de la gente, del ciudadano en el común. Uno podría decir que listo, que la Corte Constitucional no es elegida democráticamente, pero de repente sí refleja el querer del ciudadano de a pie. Entonces, esa es mi pregunta. Yo le diría que, a mi modo de ver, la legitimidad la define el Estado de Derecho y por consiguiente la define la Constitución, que es la que le atribuye determinadas funciones y determinadas competencias a determinados órganos. Ahora, lamentablemente en el caso colombiano, en estos 25 años, el Congreso de la República ha sido absolutamente inferior a sus responsabilidades y a sus obligaciones en materia de ir desarrollando el Estado social de Derecho. Y de alguna manera también es culpa de los electores del Congreso de la República, que hemos seguido eligiendo a los mismos que no hacen lo que tendrían que hacer, pero esa es otra cosa. Es, en mi opinión, en esos términos como hay que definir la legitimidad, en el marco del Estado de Derecho y no en el marco, por ejemplo, que sería otra discusión, de la autoridad moral para el ejercicio de determinadas competencias. Esa es otra cosa. Pero en el Estado de Derecho tiene que ser la Constitución la que dice quién está legitimado para qué. Profesor Santiago García. No, yo creo que lo que le decía tal vez al inicio de la ponencia, y es que uno no puede decir que es problemática la intervención en una democracia débil como la nuestra, uno puede decir que es problemática la intervención en democracias que están desarrolladas y donde las instituciones no son disfuncionales como en nuestro caso. Pero yo creo que la intervención de la Corte no puede ser tan fuerte a tal punto que, lejos de promover que las instituciones se fortalezcan, las debilite aún más. Hay un escrito muy bueno de David Lando que pone un ejemplo donde dice: la Corte debe buscar tomar decisiones que fortalezcan la democracia. Y hay un ejemplo muy claro: el estatuto antiterrorista de Uribe. La Corte lo declara inconstitucional porque se violó la democracia deliberativa. Las partes en el Congreso realmente no dieron la discusión, sino que cambian la decisión de un momento a otro por la intervención del Ejecutivo claramente. Pero también, si uno deja que la Corte tome absolutamente todas las decisiones, entonces Lando hace paralelo con lo que fue el estado de sitio de los presidentes. Como yo puedo decir que la democracia no funciona, entonces yo siempre voy a tener esta facultad. Y lejos de lograr que la democracia mejore, estoy diciendo: tranquila, democracia no funcione, que aquí estoy yo para corregirle la plana. La Corte debe buscar, y eso solo nos lo dirá el tiempo, quizás 25 años es muy poco, eso solo nos lo dirá el tiempo si las intervenciones de la Corte realmente han fortalecido el principio de democracia deliberativa y han logrado que las instituciones democráticas se fortalezcan. Por eso sus decisiones las veo yo más en permitir el acceso, en destrabar el debate democrático y en incorporar a los actores para que ellos se apropien, y no solo los actores de los poderes, sino también a los actores sociales, que también entren los grupos que están directamente afectados con el desplazamiento, que entren los desplazados para que ellos sientan que tienen una responsabilidad política y que se pueda superar eso que dice el doctor Esguerra, que es que nosotros los electores debemos tener una gran responsabilidad por la disfuncionalidad de nuestras instituciones. Pues yo tenía una pregunta y más que todo como una inquietud de saber la opinión de cualquiera de los periodistas que me quiera responder, y es más referido a la última cuestión que planteó el doctor Juan Carlos, y es de cómo controlar la Corte Constitucional, porque a fin de cuentas, ¿quién la controla? Pero acá yo tengo un punto de vista que me parecería interesante discutir,
y es si la Corte Constitucional, pues según yo lo creo, está para la defensa de las minorías, si viene otra rama del poder, dícese el ejecutivo, el legislativo, no caeríamos más en el control de la mayoría sobre la Corte Constitucional también. Entonces, en ese orden de ideas no sería como debería ser ahora, que no haya un control específico, sino que dejar que la Corte Constitucional sea prudente y tome las medidas necesarias. Puedo dar como una respuesta no a el de quién la controla, pero sí esta idea de que la intervención de la Corte también se ha defendido como una idea de democracia sustancial, que es básicamente poner esa voz de las minorías también en el juego democrático. Pero voy a aprovechar que voy a contestar esto para decir algo sobre ley. Porque precisamente esta discusión que Santiago plantea de la democracia, de la justicia dialógica, lo que trata de hacer es o vender esta idea de que la Corte lo que va a terminar haciendo es abriendo un foro público ante, digamos, la ausencia del Congreso de abrir ese foro público para que se discutan cuestiones de política. Y en eso se ha defendido muchas de estas decisiones estructurales, en donde entonces la Corte llama a expertos, expertos hablan, hay audiencias públicas, hay una cantidad de reportes, vienen y van, y digamos casi que todos los trabajos que se han hecho y otras críticas contra el mandado, es el mostrar eso, digamos, en una manera democrática promovida por el juez. Ante la ausencia del legislador yo lo pongo a hablar para que en realidad responda democráticamente. Yo sí tengo una preocupación democrática y un poco respondiendo a Elena, que a veces esa justicia dialógica también deja que muchas discusiones centrales de la democracia no se den. Es decir, usted haga una política pública, los expertos vienen y hablan, pero si uno se da cuenta cómo ha funcionado esa justicia dialógica, termina siendo también una justicia de expertos. Si uno mira, por ejemplo, el estudio de César Rodríguez y Diana Rodríguez, cuando dicen que el efecto participativo de la Corte Constitucional fue la comisión de seguimiento, pues cualquiera preocupado por la democracia quedaría muy preocupado, porque la comisión de seguimiento pues es Luis Jorge Garay, que igual llama, escribe, etcétera, pero hay una frasecita que dice: los desplazados